Amados hermanos, nuevamente con ustedes. Que Dios me los bendiga a todos y cada uno. Muchas bendiciones, amados. Estamos nuevamente con un tema tan fundamental e importante como es en realidad el tema de qué son los atalayas. ¿Qué es un atalaya? Es un tema complejo. Hay algunas pequeñas variantes y diferencias entre profeta y atalaya, pero no son tan, digamos, de profundidad, porque algunos vienen con diversos dones, ¿no? Esos dones están en el libro de Corintios 12:8, donde nos habla en la siguiente manera: a otros les dio fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Pero voy a leer en primer lugar en Corintios 12, en la parte del versículo 7. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro por fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén, mis amados. Encontramos que a todos no les dio los mismos dones, a todos sus hijos. Mas no, todos podemos ser atalayas si es que nos esmeramos y podemos estudiar más la Biblia. Yo les invito a que estudien la Biblia, a que profundicen, a que practiquen no solo el conocimiento de la palabra, sino también escuchar al Padre, obedecer y arrepentirse. ¿Qué significa un atalaya? Un atalaya, según Ezequiel, tenemos que el atalaya en dos partes y un poco más. En Ezequiel 33, 1 y siguientes dice así: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él más que el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre a manos del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de su mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Escucha, atalaya, tú tienes que hablar, sé valiente, no te tomes vergüenza, habla lo que nuestro Padre Elohim te dice, te manda. Y en Ezequiel 3,
Versículo 17 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Son las mismas palabras. Debemos demandar, debemos exhortar, debemos llamar la atención. El Padre ha dado a todos sus siervos como atalayas, pero el tema es que muchos no se preparan con la palabra. Muchos no se preparan. Ahora, ¿cuál era la función? ¿Cuál era la función del atalaya? Antiguamente, la función del atalaya prácticamente era la de avisar. Se subía a una torre alta, que aquí está en una parte de esta imagen, con el menorá, donde encontramos que se lo ponía ahí porque se construía para defender al pueblo. Dios Padre Yahweh mandaba construir estas torres que hay en Israel, en Jerusalén y en otros lugares para defender a su pueblo. Y ponía un atalaya, un centinela, un vigilante que avisaba al pueblo si venía un peligro, no solo de guerra. Ahora no solo de guerra, también avisan al pueblo si viene una pandemia, avisan al pueblo si viene una enfermedad, avisan al pueblo si está por venir una destrucción de un lugar, de una ciudad, de un pueblo, un terremoto, un tsunami. No ha pasado, no han pasado los profetas menores, no han pasado los atalayas, porque el Padre dice que no hará nada sin avisar a sus hijos. Y en los últimos tiempos levantará hijos y siervos, ancianos, niños, con dones de profecía. No se han acabado los dones de profecía. El último profeta, si bien la palabra dice, fue Juan el Bautista, pero para la época en que vino el Señor. Y después vino otro profeta, Juan el Evangelista, que fue el que escribió por mandato de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Jesús el Cristo, Jesús el ungido, le mandó escribir el libro de Apocalipsis o Revelación. Entonces encontramos que de alguna manera podríamos entender que ahora también el Señor está levantando nuevos atalayas, que no es exactamente lo mismo del profeta. El profeta tiene algunas otras funciones de mayor a veces responsabilidad, pero eso no quiere decir que el atalaya no puede ser profeta. El atalaya puede ser profeta o el profeta atalaya en alguna circunstancia, si Dios permite. Pero el atalaya está despierto, está vigilando, está orando, no duerme, se lo coloca en esa torre alta. Pero ¿qué significado tiene también ahora en el atalaya? Significa aquel que tiene una visión alta, aquel mensajero que llega al pueblo, está mirando desde la torre alta, pero está mirando también al pueblo para avisarle lo que puede venir, lo que puede suceder, porque él tiene una unión con el cielo, una unión con el Padre y su boca en la tierra, para poder enviar mensajes delante de la faz, el cual prepara el camino del Señor. Prepara el camino del Señor, amados hermanos, porque nuestro Padre dice lo siguiente: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir.
El que tiene oído para oír, oiga. Mas continuarán los atalayas hasta el final, hasta antes de la venida de nuestro amado Salvador. Continuarán porque es un mandato grande, porque prácticamente nosotros nos hemos constituido en atalayas, mas todos pueden ser en la iglesia, en las congregaciones, en las quejilac. Sin embargo, el tema es que muchos no se preparan. Prepárense. Cumplan los mandamientos. Cumplan con los mandatos del Padre. Cumplan. Porque el Padre ha derramado espíritus de atalayas. Ha derramado a través de su Santo Espíritu en diversas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lleven el mensaje, evangelicen, profeticen, continúen profetizando, atalayando, para que podamos cumplir prácticamente con lo que el Señor ha mandado. Pero muchos no obedecen. Pueden escuchar su voz y saben que el Padre le está mandando dar una profecía y no avisan al pueblo. Se duermen, están dormidos. Y esos profetas tienen una gran responsabilidad. Por eso los profetas que son cumplidores y obedientes se puede llamar el remanente del Padre, el remanente de Israel. Antiguamente se ponían en Israel atalayas que estaban ahí pendientes, mirando si venía el enemigo, para que no mate al ejército de Dios, porque pueblo avisado, soldado avisado no muere. Y por lo tanto cuidaban a sus hermanos, cuidaban de que no mueran atacados por las guerras, por los enemigos de Israel, atacados por los enemigos de Israel. Ellos tenían que estar ahí pendientes para que no entren los enemigos a Israel y puedan morir los hijos del Padre. Ellos estaban velando y orando, como dijo Yeshua en el monte de Getsemaní, en Mateo 26, 41. Velá y orá para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, un atalaya, hermanos, es uno que vela y ora. No quiere decir que todas las 24 horas va a estar sin dormir. Tiene derecho a descansar. El Señor lo hace descansar, pero está velando aún. ¿Y cómo está velando? A través de la oración, a través del ayuno. Es un vigilante, es un vigía. Está preocupado del pueblo de Dios. Está llamándolos a la conversión, a que no pequen, porque si pecan tendrán peligros de ataques. Si pecan, estarán destituidos de la gloria de Dios. Por eso, amados hermanos, tenemos que hablarle al pueblo, decirle que no estén pecando, porque en Amós
un profeta menor, se habló de que no hará nada Yahweh, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahweh, el Señor, ¿quién no profetizará? Esto significa que todos pueden profetizar, mas algunos no se preparan, no profundizan en la palabra, no obedecen la palabra. Es por eso que no profetizan, no aman al Padre mucho, están alejados, muy cerca del mundo, están tibios. Por eso es que, amados hermanos, tenemos que estar obedientes al Padre. Y el Padre nos hablará, el Padre nos dará que podamos percibir. Pero para eso tenemos que hacer la oración, que es una regla de oro, como dice su palabra en Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Darán buenas cosas. Si ustedes le piden profetizar, le piden ser atalayas, Él escuchará. Él escuchará, amados hermanos. Él estará presente. Él estará presente siempre. Pero siendo profeta, como dice Hechos 2:30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías para que se sentase en su trono. ¿A quién le dijo esta palabra el Señor? Al patriarca, a David, que también fue un profeta. Y de ahí, David de la tribu de Judá, de ahí vendrá el Mesías y heredará el trono de David. Hubieron muchos profetas, los 5 profetas mayores y los demás profetas menores, como Joel, Amós. Y nosotros tenemos que buscar al Padre para que nos hable. Algunos tienen unas responsabilidades. El profeta tiene una gran responsabilidad, muy grande, como Ezequiel, como Isaías, como Jeremías, como Daniel. Daniel fue muy grande su ministerio de Daniel. Todavía su libro está para abrirse ya en esta época de inicio de dolores, en esta época de pandemia, en esta época de guerras, en esta época en que los movimientos telúricos, los movimientos del mar, los bramidos del mar están muy fuertes ahora. Por eso, amados hermanos, tenemos que continuar adelante, aún en medio de las tribulaciones, porque aún en medio del ejército de David, los hijos de Isaacar estuvieron dando profecías, estuvieron hablando, según Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Los atalayas son entendidos en los tiempos. No son perfectos, ninguno es perfecto, ni profeta ni atalaya, ni los que tienen dones de profecía.
son perfectos, pero el atalaya avisa del tiempo, mira el tiempo. Israel, reloj profético de Dios. Israel es como un gran atalaya. Y encima de Israel está nuestro Dios Elohim, de los ejércitos de Israel, el Elohim supremo, el profeta supremo, Yeshua, que después vino en el Nuevo Testamento, también el profeta supremo, aquel que avisaba de los tiempos, que veía con una gran sabiduría los tiempos, como habla en Mateo 24, que nos dice de la venida, de las señales, también que predice la destrucción del templo y dando exactamente el tiempo, cuando dijo en Mateo 24:2, respondiéndole dijo: ¿veis todo de estos? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. También habló de las señales antes del fin. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Le preguntaron los discípulos. Y en Mateo 24:4 y siguientes dijo, respondiendo Yeshua les dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es lo que vemos ahora, hermanos: terremotos, hambre, guerras, pestes, pandemias ahora, hambres. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Serán perseguidos. Habrá persecución, amados hermanos, prepárense, pero será por poco tiempo. 7 años y 3 años y medio de la gobernación del anticristo, que, según las profecías, nace de una religión islámica. Y continuaremos leyendo en Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sean valientes, no sean cobardes, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Tienen que perseverar. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y hay también advertencias. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta, de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es la misericordia, hermanos, de nuestro Dios Padre, Elohim, su grande misericordia, su grande amor, porque en realidad ese amor tan perfecto, ese amor tan hermoso, para que nosotros podamos tener la salvación. Ya habían profetas también en Génesis. Un profeta también fue Abraham. Como lo dice Génesis 20, 6, 7. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Está hablando aquel rey Abimelech. Le está hablando Abimelech, rey de Gesar, por Sara. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. De tal modo que ya el Padre levantaba profetas. Ya levantó otros. Levantó un gran profeta como Samuel para esa época, porque el Señor tiene misericordia y está levantando ahora en este tiempo de pandemias, amados hermanos. Mas nadie escucha. Están dedicados a otras cosas, al mundo, a las fiestas, a las borracheras, al negocio, al lucro, al dinero. El Señor dio trabajo material, pero Él mandó la comisión de evangelizar, mandó esa gran comisión de dar la palabra hasta el final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos, amados hermanos, tenemos que hablarles de su palabra. Hoy no quiero hacer un estudio profundizado sobre lo que es el atalaya en sí, lo que es el profeta y los dones. Todos tienen dones. No todos son profetas, no todos son atalayas. Pero no es porque Dios no permita, sino porque si querés ser profeta, si querés ser atalaya, cumple los mandamientos, estudia la palabra, profundiza en la palabra. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu pensamiento. De esa manera vamos todos a entender más y más la palabra. Y el profeta estará en ese lugar alto, estará en esa torre alta sobre los muros. Simbólicamente los muros son los vallados que nos permiten realmente cubrir con la sangre preciosa derramada en la cruz por nuestro Señor y Salvador Yeshua, cubrirnos para que podamos ser salvos, para no pecar. Les llamo a no pecar. Les llamo a arrepentirse, pueblos del mundo, todos los pueblos, arrepiéntanse, busquen su palabra, guárdenla en el corazón, ayúdense unos con otros, que no se enfríen, que haya más amor entre unos con otros, porque el amor de muchos se enfriará. Y tenemos que estar siempre en la presencia del Señor, porque Dios es amor, como dice Juan. Amados hermanos, oren,
ayunen, madruguen, no se duerman, no sean siervos perezosos. Estudien la palabra para no confundirse, para no ir tras de religiones idolátricas, con ídolos, porque hay un solo Dios, Padre, y hay nuestro Mesías, Yeshua, que viene pronto y ha dejado un consolador, el Espíritu Santo. No hay más, amados hermanos, ningún Dios puede salvarlo. Ahí vemos en India, quemaron sus dioses, Vishnu, Brahma, quemaron sus dioses, porque sus dioses no los salvaron del COVID, de esa cepa terrible que vino en India recién. Vuélvanse a Dios verdadero, a nuestro Abba, a nuestro Elohim amado, a quien lo amamos con todo nuestro corazón. Alabado sea su santo nombre. Arrepiéntanse de sus pecados y el Señor los perdonará. Todos te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón, oh Abba, Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo nuestro Señor Jesús en la cruz, con lleno de amor. Entonces perdónense unos con otros, perdónense a sí mismos. Pidan perdón a Dios por la desobediencia a sus mandamientos, a sus leyes, a sus 10 mandamientos. No son 9, hermanos. Cumplamos. Constantino dictó la ley dominical, pero tenemos que volver a la ley del reposo, Shabbat, en Génesis 2:3 y siguiente. Fue Constantino quien lo cambió. No obedezcan a un hombre, sino al Padre eterno. Algunos están confundidos que dicen que ya se cambió porque nuestro Yeshua es nuestro reposo. Es verdad. Nuestro Yeshua es nuestro reposo, pero no se cambió el séptimo día, hermanos. Podemos continuar. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Así se resumen los 10 mandamientos en 2, pero no se terminaron los 10 mandamientos. No se terminaron las leyes. No pasaron las leyes. Mateo 5:17. Escudriñen, amados. Escudriñen. Si les hablo así, no es por una crítica destructiva, sino para que entiendan mejor la palabra, los mandamientos y sean salvos. Lo hago por amor. Amados hermanos, todos somos fallos. Todos. Algunos más, algunos menos, algunos a media, los tibios. Muchos pasarán por la gran tribulación, pero serán emblanquecidas sus vestiduras, como dice capítulo 7 de Apocalipsis, cuando el anciano le preguntó al profeta Juan, el evangelista, ¿y estos de dónde han venido? Y él mismo le respondió, estos han salido de la gran tribulación y han lavado su vestidura en la sangre del Cordero y vivirán eternamente. Amados hermanos, bendito seas, no seas tibio. El tibio será vomitado. Acepta a nuestro Señor. Si Él manda copas de ira y castigo, es por la desobediencia para corregirnos. Pero si tú te arrepientes, amado hermano, Él recibirá tu arrepentimiento con amor y serás inscrito en el libro de la vida. Bendito seas, Padre. Te adoramos, Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Padre mío. Bendito sea. Dios me los bendiga, amados hermanos. Dios los guarde. Padre amado, bendice a tus hijos, Elohim, de los ejércitos de Israel.
Abba Padre, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Oh, ten misericordia. Ten misericordia, Padre. Te bendecimos. Te glorificamos, oh Padre. Te alabamos por todo tu amor. Amén. Dios me los bendiga. Yahweh que esté con ustedes. Amén.